Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por estar con este hermoso grupo. De Génesis 3:14 al 19 hay unas consecuencias para el hombre, entiéndase aquí hombre, los dos, hombre y mujer. Hay unas consecuencias de esa caída, pero hay una promesa exactamente en el versículo 15. Estamos en Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. Romanos 3:23 nos viene hablando de algo muy especial que voy a tratar de leérselo aquí para no ponerlos a leer a ustedes, para que así nos rinda, porque hoy tiene que rendirnos el tiempo. En el nombre del Señor, vamos a ver si nos rinde. Entonces tenemos aquí, dijimos Romanos 3, dije 23, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Bueno, ya, el 23, por cuanto todos pecaron. Mire que ese todos pecaron es una decisión, no dice por cuanto Adán pecó, todos quedaron pecadores. Entonces es algo muy importante que yo manejo a la verdad, de pronto otro pastor lo maneje diferente, no lo sé, no lo sé ni me interesa mucho polemizar por eso, pero sí yo hago mucho énfasis en que el pecado no es un asunto heredado. A ver, me explico. Algunos dicen que por cuanto Adán pecó, pues todos quedaron de una vez pecadores. Pero la verdad, yo no lo creo así. Yo creo es que por cuanto Adán pecó, todos quedaron vulnerables al pecado. Quedaron, o sea, ellos quedaron muy débiles frente al pecado. Es la raza en sí, se degeneró la raza, porque todos tendrían que morir. Pero el niño, o sea, para Ramiro Ramos, un niño no nace pecador, nace vulnerable, muy propenso al pecado, pero para mí no nace pecador. O sea, yo no puedo concebir que ayer o anoche o hoy en el hospital de Soacha, en los hospitales de Soacha, nacieron como unos 30 pecadores. Y entonces cuando nosotros vamos a mirar, a mirar el niño, le decimos a la mamá, ay, tan lindo pecadorcito que nació. Nació un pecador. Entonces yo no lo veo así, porque si fuera así, si el niño naciera pecador, entonces para el pecado ahí es que bautizarlo. O sea, al pecado hay que buscarle una solución. Y si el niño nace pecador, al niño habría que bautizarlo, y entonces la iglesia tradicional estaría bien en ese sentido, porque el bautismo es para perdón de pecados. Ellos sí creen que el niño nace pecador y que el pecado es heredado, y por eso es una de las causales, llamémoslo así, dogmáticas o de entendimiento que ellos dan, una de las razones espirituales que dan para bautizar a los niños. ¿Por qué ustedes bautizan a los niños? Ah, porque es que el niño nace pecador, porque el pecado se hereda, y le llaman el pecado original. A ese pecado le llaman el pecado original. Por cuanto Adán pecó, todos nacen pecadores. Pero si usted me permite volverle a leer el texto no dice que todos nacen pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para mí, vuelvo y digo, para mí, los seres humanos pecan. O sea, el niño nace inocente, pero déjalo que crezca y vaya al jardín y vaya y verá que peca. Entonces, la desobediencia del hombre, de Adán, llevó a vender a la raza humana y a dejarla vulnerable al pecado, y el niño, aunque nazca inocente, se volverá pecador. ¿Cuándo se le cuentan los pecados a un niño? Antes de que usted me lo pregunte, yo le digo, cuando el niño tenga estado de conciencia y sepa qué es lo bueno y qué es lo malo, qué ofende a Dios y qué agrada a Dios. Pastor, ¿y cómo a qué edad será esa? Eso es diferente para cada niño, porque no todos los niños son iguales. Un niño de Soacha es corrompido a los 8 años, un niño de un pueblo, de cualquier pueblo, metido por allá en un departamento, un municipio lejano, un niño puede llegar a los 15, 16 años y no sabe en sí, no tiene ese conocimiento pleno acerca del pecado. Entonces ahí es donde yo hago esa referencia de que pues no es lo mismo, hermano, no es lo mismo. O sea, en pocas palabras, dependería del medio. Eso es lo que yo quiero decir. Dependería del medio como tal. Entonces, es como lo que yo puedo percibir a través de las Sagradas Escrituras. Si alguno de ustedes tiene un pensamiento mejor que ese, pues yo lo felicito, y si me convence de lo contrario, pues yo le aceptaré, porque esto no se trata de imponer nada, sino esto se trata es de analizar, y esto se llama estudio. Listo, perdí la cámara totalmente aquí.
La responsabilidad de Adán, pues ya tenemos la responsabilidad de Adán. Bueno, las consecuencias del hombre, hablamos que la tierra fue maldita, la familia humana entera cayó. ¿Cayó a qué? Cayó a esa vulnerabilidad con el pecado, ¿sí? Se degeneró en sí, perdió la naturaleza, Adán perdió la naturaleza moral, perdió la naturaleza intelectual, perdió la naturaleza corpórea, porque también tenía que llegar a la muerte, y de eso le dio al hombre, de eso le generó, le heredó al hombre. Pero yo no, lo que yo no creo, o sea, no he podido entender es que el niño nazca pecador por las razones que ya le he dado. Entonces, otras consecuencias es que la mujer habría de sufrir en el parto, ¿sí? Al dar a luz los hijos, y la muerte es causa de la desobediencia. Llega aquí a la muerte en dos sentidos, o las dos clases de muerte, mejor. La muerte física y la muerte física y la muerte espiritual, o mejor, la primera que llegó en su orden, la muerte espiritual, es decir, la pérdida con Dios, y también la muerte física. El hombre, ¿cómo lo vemos hasta aquí? Imagínate un hombre que perdió naturaleza moral, perdió la santidad con Dios, perdió la parte legal que Dios le dio. Dios le dio una ley, porque es la primera ley que Dios le da: no coma de este fruto. Es como el marco, esa es la constitución de un solo capítulo y de un solo artículo. Esa es la parte legal. Dios le da una ley así, y le dice: de todos los frutos del huerto podéis comer, mas del árbol que está en medio del huerto no coma, porque el día que él comiere morirá. Entonces era un solo articulito, y lo quebrantó. Definitivamente el hombre, así tenga artículos así o chiquiticos, de todas maneras tiende a embarrarle. Entonces perdió la naturaleza moral, perdió la intelectualidad y perdió la corporabilidad, porque llegaría a la muerte. El hombre quedó perdido en delitos, el hombre quedó perdido, ese hombre Adán quedó acabado, quedó destruido, y por supuesto pues Eva también llevó esa consecuencia, porque pues no fue ella la que pecó, porque a ella, mire que a ella no se le cuenta como pecado, se le cuenta como una desobediencia en sí, pero el que sí viene a pecar como tal es Adán. ¿Por qué? Porque él era el responsable. O sea, yo no sé si decir que Eva sí pecó o no pecó, porque ella desobedeció, y toda desobediencia es pecado. Pero lo que yo quiero sí decir acá es que a ella no se le llamó a cuentas. El Señor no dijo: Eva, ¿dónde está Eva? No la veo. 1, 2, 3 por ti. No, pero sí dijo: Adán, ¿dónde está? Y Adán dijo: Señor, aquí estoy. Lo que pasa es que esto y esto y esto. Entonces note bien la responsabilidad que hay en un hogar, primero que todo es del varón. Entonces ese hombre queda ¿qué? Encarcelado, queda perdido, queda acabado, queda destruido en sí, queda sin esperanza, sin nada. Entonces, ¿qué necesita un hombre así? Necesita algo especial. Listo, ya, esto ya es repetición. Ya la tierra fue maldita, la familia humana entera cae, queda vulnerable al pecado, los que ya estaban sobre la tierra son pecadores, la mujer había de sufrir el dolor más amplio, más grande en el parto, y entonces esa raza lo que necesita es un salvador, un salvador. El hombre, el hombre de ese momento necesita alguien que lo salve. Está ya metido en el fango, en el lodo, la embarró con Dios, le quedó grande cumplir un solo artículo de la ley. Definitivamente es que la ley es gravosa. Entonces necesita un salvador, ¿sí? Está muerto espiritualmente y está propenso a morir físicamente. No puede salvarse por sí mismo. Necesita a alguien que lo justifique, porque él no tiene justificación, no puede decir: Señor, pero es que entre esos 613 mandamientos, pues a mí se me coló uno y fui y lo traí. No, era uno solo y la embarró. Entonces necesita alguien que restaure la comunión con Dios, o necesita restaurar la comunión con Dios, ¿cierto? El hombre, entonces, vuelvo y digo, está muerto espiritualmente, es un ser pecador, ahora no es santo, ahora ya su naturaleza no dice que es santo, sino que es pecador. Eh, Se puede expiar el pecado únicamente por la muerte. ¿Qué más podemos decir de aquí? Es posible que otro tiene que morir en su lugar. Alguien tendría que venir a morir en su lugar, porque pues así se destina después.
Bueno, hay algo más grande. Entonces, ¿quién lo podría salvar? No puede salvarse a sí mismo, necesita un salvador, necesita quien le haga justo, ¿sí? Quien le restaure la comunión con Dios. Entonces, ahí es donde aparece la posición de Cristo. Tenía que haber un hombre que pagara con la vida. Tenía que haber alguien que pagara tuviera, Mauricio, que pagara un precio demasiadamente alto. Entonces viene la posición de Cristo y vamos a mirarla porque tiene que haber un hombre con unas cualidades especiales para que pueda salvar al hombre. O sea, el hombre que fuera a salvar a los otros hombres no podía ser cualquiera. Tenía que tener una posición. Primera de Timoteo 3:16, vamos a leerla textualmente. Dice Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Piedad es Dios. Dios fue manifestado en carne. ¿A dónde se manifestó Dios? El Dios que es espíritu se manifestó en carne. ¿Y quién es esa carne o quién es esa manifestación? El Señor Jesús de Nazaret. Listo. Ahora miremos esa posición que tiene este Señor, que trae a Dios dentro de su ser, que trae a Dios a la tierra, que muestra al invisible y que deja ver al que no se puede ver. Entonces, lo primero es que es justificado en el Espíritu. ¿Listo? Él es justificado en el Espíritu. Si yo me pongo a explicarle una por una, pues eso nos da por ahí unas 3 clases más. Entonces no podemos llegar hasta allá, pero la verdad tenemos que mirarlo así por encimita. Entonces, el Señor es superior a los ángeles, recuerde, es superior a los ángeles. El Señor, aunque sí, se dice que el hombre es como menor a los ángeles, pero en este caso Jesús es superior a los ángeles. Bueno, ¿qué más sigue diciendo el texto? Dice que justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Entonces tenía que ser un ser que lo pudieran recibir los ángeles como tal y adorar o alabar o glorificar los ángeles. Entonces esa es como la otra que tenemos acá, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Esto se me desordenó, pero yo se lo voy señalando aquí. Ahí está, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Aquí está arribita, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Aquí abajo está, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, ungido en el Espíritu, también está ahí. Ungido en el Espíritu, ¿sí? Justificado en el Espíritu, que es la que vimos acá. Ungido en el Espíritu. Estas dos vienen siendo la misma. Listo, entonces ahí están las 6 o 7 posiciones que debía tener el Señor, que iba a salvar a la humanidad. No podía ser Elías. Elías no estaba justificado en el Espíritu. Elías no era declarado sin pecado, tampoco David. Con este solo, declarado sin pecado. El único declarado sin pecado es Jesús, según Isaías capítulo 53. No se halló pecado en su boca. Entonces, hermano, pudo haber sido que Juan también hubiera sido predicado a la gente, pudo haber sido que los otros los vieran los ángeles, pudo haber sido que otros los creyeran en el mundo, pero si hubo alguien que haya sido recibido con gloria y corte celestial, es Jesús, y el único que está declarado totalmente sin pecado es Jesús, y el único justificado en el Espíritu o ungido en el Espíritu es Jesús. Entonces, esa posición nos da a entender y nos declara por la palabra que no hay otro. Entonces Jesús fue visto por los ángeles. Recuerde cuando él nació, que vinieron una corte de ángeles y le sirvieron. Capítulo 2, creo, de Lucas, está narrando esto. Listo. No sé si hay alguna preguntita aquí, porque esto daría para 3 horas, pero esto es como más, como para que usted lo vaya meditando, lo vaya estudiando allá poquito a poco, ¿sí? Ese recibido arriba en gloria, usted pues, le va a dar una cita, Juan 6:26, el Salmo 24 también, para que usted lo estudie y se haga como un marco así general y puede sacar una prédica de ahí del Señor cuando fue recibido en gloria, ¿sí? Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Recuerde que Jehová es Josué, Jesús, es el mismo Jehová, Joshua. Listo. Entonces, señores, Jonathan Caicedo levantó la mano. Jonathan, adelante. Jefe, doctor, ahora me confundí. Pastor, yo Dígame, Ramiro. Tranquilo, quisiera no me preguntarle, preocupe. pues si Jesús no fue pecador, obviamente pues nosotros por la fe entendemos eso, pero ¿él por qué se hizo bautizar en las aguas? Bueno, aunque no viene al tema, se lo voy a tratar de responder muy rápido. Jesús se hizo bautizar para dos cosas. Bueno, yo tengo una dominical completa para eso. Le invito a que la mire por allá. Está en Facebook, en el capítulo 6, búsquelo por ahí, en el capítulo 3 de Mateo, yo lo expliqué, creo 3 o 4 de Mateo, lo explico muy bien, pero rápidamente le voy a dar por lo menos una razón, una de las tantas razones, o una de las más importantes, para dar ejemplo. Nada más eso. Una, para dar ejemplo. Dos, para que Juan el Bautista supiera quién era el Mesías, quién era verdaderamente el que podía llevar los pecados del hombre. Recuerde que Juan después narra y dice, el que me mandó a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, este es quién, este es el Mesías, este es el Salvador, este es el Cristo, este es el Salvador en palabra castellana, Mesías, Redentor, ¿qué pudiéramos otra cosa decir? El Cristo, Jesús el Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo. Entonces, el único que tenía la posición para salvar al hombre, sobre ese debería de verse algo figurativo como una paloma, sobre quien vea descender el Espíritu Santo. Entonces, por lo menos le voy a dar esas dos razones. Una, para dar ejemplo a los demás, que de verdad, pues, no hay, si él está sin pecado y se hizo bautizar, ¿cuánto más nosotros? Usted encuentra hoy en día mucha gente que dice, eso yo para qué me voy a hacer bautizar, luego yo pecados, ¿cuáles pecados? O sea, ellos se creen y se hacen sentir más puros y más justificados que Venga. el mismo Señor Jesús. Y número dos, muy importante, para que Juan supiera. Juan lo sabe, Juan da testimonio, dice, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Sin embargo, después viene la duda. Cuando está en la cárcel manda a preguntar, ¿será él? ¿De verdad eres el Cristo? ¿O toca salir de la cárcel, volarme aquí o alguna cosa y esperamos a otro? Y el Señor le dijo, vaya y cuéntenle, le dijo a los discípulos de Juan, vaya y cuéntenle lo que han visto. Juan lo escuchó y dijo, no, si ese es el Cristo, no hay problema, puedo morir en paz. Pero nos sirvió para aclarar también que Jesús puede ser sin pecado, pero se hizo bautizar no porque fuera pecador, porque muy importante lo que él dice, Juan bautizaba diciéndole a todos los que venían a él que se arrepintieran, ¿cierto? Que se arrepintieran de sus pecados. Entonces a Jesús arrepentirse de que si él no era pecador, pero él lo hizo más para que se cumpliera la escritura también, para que se cumpliera la escritura de que era tenía que venir la señal sobre él, etcétera, etcétera. Listo, mis amados hermanos, vamos a mirar los oficios de Cristo. El que salvara al hombre debía de tener tres oficios. Ahí les voy a contar rapidito. Resulta que en Israel, la tierra donde vivía el Mesías, Salvador, Mahashiach, Yoshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, el Cristo, el Salvador del mundo, en esa tierra existieron tres oficios muy importantes, tres personajes que serían respetados a lo máximo. Uno era un sacerdote. Un sacerdote era respetado, mejor dicho, era una autoridad. Era una autoridad. Por eso los principales sacerdotes incitaron al pueblo a decirle a la multitud, que dijera a la multitud y que le gritaran a Pilatos y a los políticos del momento, crucifícale, crucifícale. Y ellos lo hicieron también obedeciendo a esa palabra del sacerdote judío. Entonces el sacerdote, un personaje súper importante. Otro personaje súper importante se llama el profeta. Otro, o sea, un profeta era el, mejor dicho, ya le voy a decir que era cada uno. Otro personaje muy importante era el rey. Entonces el rey podía quitar la vida o dar vida. Y recuerde que Mateo, el libro que estamos estudiando los domingos, se dedica a enseñar, a demostrar
que Jesús de Nazaret es el rey de los judíos y rey, señor y amo de Kyrios de toda la tierra, Melech en hebreo de toda la tierra. Entonces, vamos por partes. ¿Listo? Vamos por partes. Jesús, o sea, el que salvara al pueblo, digamos, perdónenme la expresión que voy a decir, el que se metiera a ser el Mesías, tenía que tener estas tres credenciales. Como decir, hoy yo le doy empleo a usted, pero muéstreme que usted es ingeniero, que usted es médico y que usted es astronauta. ¿Quién puede traerme esos tres títulos aquí? No falsos, sino que de verdad se acredite. Entonces, en Jesús, lo que lo acredita no es que él dijera, soy profeta, soy sacerdote, soy rey, no, sino que sus credenciales estuvieran sustentadas y demostradas en el Tanaj. Tanaj se compone Torah. Algunos dicen Torah, otros dicen Torah, otros dicen Torah. Pero esto es como una expresión de aire, Torah. Entonces, ese es el Tanaj. La primera es una T, que es Torah. ¿De qué compone la Torah? Escríbale 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia o Pentateuco. Listo. Segundo, Neviín. Neviín son los profetas. Neviín son profetas. ¿Listo? Entonces tenemos la segunda consonante del Tanaj, ¿verdad? Recuerde que el hebreo no tenía vocales. El hebreo coineo, hebreo antiguo, no tenía vocales. Entonces algunas consonantes eran consonantes y a la vez hacían de vocales, como, una que yo me acuerde, Aleph, otra Yod también, Yod, entre otras. La Het creo que también hacía de consonante, hacía vocal. Bueno, no nos vamos a meter a estudiar hebreo ahorita, pero para que usted me entienda. Entonces vamos a tener en importancia son las consonantes de ese Tanaj que escribió el hermano Andrés. Lo acaba de escribir Neviim también, que son los profetas. Neviín, sí, Neviín, creo que es con B larga, Neviín. Y la última, Ketubín, con K de kilo, que sería la J que termina ahí para decir Tanaj, ¿sí? Tanaj. Ese Ketubín son los señores salmos, todos los poéticos. O sea, los antiguos, la relevancia para los judíos era los 5 libros de la ley, los profetas y los salmos. Y de eso es que más adelante dice, de este Jesús dan testimonio. Los profetas, la ley, los profetas y los salmos. Eso dice la Reina Valera del 60. Entonces, ahí está Torah, Neviín y Ketubín. Escríbalo, hermana y hermano, en un billete de esos de 100,000 pesos que usted no gasta y cuando nos volvamos a ver me lo devuelve. Entonces, téngalo ahí bien presente. Eso es Tanaj o Tanaka. Entonces, algunos han atrevido a decir que es Ketubín, pero es muy forzado porque la verdad la J se pronuncia como K de kilo. Entonces sería Ketubín es lo correcto y también lo escriben Ketubín. Si alguien sabe aquí algo de hebreo, pues me dice y yo le escucho porque esto se trata de enriquecer el conocimiento. Entonces, esos oficios de Cristo, en la Torá estaba el sacerdote, en los Neviín están los profetas y en el Ketubín está los salmos, está el rey. Vamos entonces. Profeta, sacerdote y rey. Jesús tenía que tener las credenciales en Torá, en Neviín y en Ketubín. Ojo con esto. Profeta. ¿Qué es un profeta? Rápidamente, ¿qué le va a decir un profeta del Antiguo Testamento? No confunda el profeta del Antiguo Testamento con el falso profeta de hoy que dice, hagan fila, el viernes voy a hacer culto de profecía. Entonces aquí la hermana Damadis Aroca va a tener, yo le profetizo en el oído que va a tener carro rojo y va a ser un BMW y eso. Y entonces Andrés va a tener un caballo, yo no sé dónde lo va a tener, en Ciudad Verde, pero va a tener un caballo y va a ser negro. Listo. Entonces a unos les profetiza, les adivina una cosa y a otros les adivina. Entonces no es esa adivinación, no. El profeta verdadero del Antiguo Testamento, ese profeta era alguien que anunciaba el pecado. Lo primero era, yo no sé si decirle anunciar o mejor denunciar. Denunciaba mejor, dejemos la palabra denunciar, denunciaba el pecado del pueblo.
denunciaba ese pecado del pueblo, y casi el profeta tenía una expresión. Yo no sé si ustedes me están viendo por la cámara, pero si usted me ve por la cámara, aquí le hago mi mano así. Él decía, él ponía la mano contra el pecho y decía, así ha dicho Jehová, o me obedecen a mí o los saco de esta tierra. ¿Y cómo los sacaba el Señor? A través, venían los babilonios y se los llevaban de esclavos, venían los sirios y se los llevaban de esclavos, venían los persas, se los llevaban de esclavos, venían los griegos, se los llevaban de esclavos, iba a Roma y los colonizaba y se los llevaba de esclavos. ¿Por qué? Porque no obedecían a único Dios. Entonces, esa era la voz del profeta, denunciar el pecado y hablar en nombre del Altísimo Dios. El profeta del Antiguo Testamento era un reformador que aspiraba siempre a revivir las bendiciones abandonadas por los judíos en este caso. ¿Sí? Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque es que Juan el Bautista se mueve entre dos testamentos, porque usted mira el Nuevo Testamento y yo miro el Nuevo Testamento desde el nacimiento de Jesús, y está bien, sí, está bien, pero cuando se está contando, cuando se están narrando los hechos de Jesús, cuando Jesús muere, eso todavía es Antiguo Testamento. O sea, yo no sé si los voy a confundir con esto, no es la idea, pero se están contando hechos que ocurrieron en la ley, mejor dicho. El Antiguo Testamento, ¿a dónde muere? En la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere, ahí muere el Antiguo Testamento. Entonces, todos los hechos de Jesús, su bautismo y todo eso ocurrió durante el Antiguo Testamento. O sea, contado dentro de la ley, porque Jesús murió bajo la ley. Murió bajo la ley. Lo mismo el ladrón arrepentido, todos esos murieron bajo la ley. Entonces, Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento y está haciendo el enlace con el Nuevo Testamento. Ese es Juan el Bautista. Listo. Él es el heraldo del Mesías, del Cristo. ¿Y qué dijo de él? Mateo 11:9. Ahora sí le voy a dar la palabra a alguien porque se me duerme por allá alguien. Entonces, mientras me lee, vamos a ver, el hermano Carlos López me va a leer Mateo 11:9. Yo voy a tratar de restaurar porque los perdí a ustedes. Voy a ver qué fue lo que pasó con ustedes, dónde se me quedaron. Adelante, Carlitos. Pero, ¿qué saliste a ver? Si no me pregunta, ¿cierto? Sí, señor. ¿A un profeta? Sí, os digo, y más bien que profeta. O sea, él estaba hablando de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dijo de Jesús? ¿Qué saliste a ver? ¿Quién hablaba de quién? No, se hablaba de Juan. A ver, pongamos en orden la cosa. Me desconcentré aquí tratando de cuadrar el video y no pude. Pero entonces, ¿quién habla de quién? ¿Jesús de Juan o Juan de Jesús? ¿Ustedes están viendo la pantalla? ¿O se salió la pantalla? Ahí se ve mi hermano. pastor. ¿Sí se ve? Listo. Entonces, Jesús está diciendo de Juan que qué salieron a ver, que si un profeta, y él dice que sí, que si salieron a ver, Juan es más que un profeta. ¿Estoy bien? Sí os digo más que un profeta. Y la mayor frase de Juan que Juan pronunció fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al profeta le incumbía la responsabilidad de recibir la palabra dada por Dios y transmitir esa palabra ¿a quién? Al pueblo, ¿sí? Como un mensaje que verdadero. Recuerde, así ha dicho Jehová. Eso no era otra cosa, no es como a mí me parece, no, así ha dicho Dios. Entonces, el Señor está diciendo, vamos a mirar Juan 1:29, dice al profeta, bueno, Juan 1:29, por favor, me lo va a leer, a ver, hermana Maritza. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Listo, eso es lo que dice Juan 1:29, si no estoy mal, hermana Maritza me corrige. Dice, profeta le levantaré como tú y acontecerá que quien no oyere al profeta, yo le pediré cuentas. Eso dice Daniel capítulo 18, 15, 29. Este anuncio está refiriéndose a Cristo, está señalando a Cristo. Les voy a levantar un profeta, dice Dios. Escriba por favor ahí la cita bíblica, Daniel capítulo 18, Daniel 18, no es Daniel, corrió de renglón. No, a ver,
Deuteronomio. Ese es el asunto. Deuteronomio. De hecho, lo vamos a leer. Ese sí lo va a leer, hermana Maritza, rápido. No, pero es que hasta el 29 es muy largo, hermana Maritza. Lo voy a dejar de tarea. Véanlo ahí. Deuteronomio 18, 15 al 29. Deuteronomio, no es Daniel. Deuteronomio 15 al 29. Cuando tú lees Deuteronomio 15 al 29, es una profecía, un anuncio, una promesa de Dios que Él va a levantar un profeta, ¿sí? Y ese profeta hace referencia a Cristo. Hechos capítulo 3, 22, 23. Ahora sí, hermana Maritza, y si no, esta noche no duermo. Hechos 3, 22, 23. Hechos de los Apóstoles 3, 22, 23. Maritza está por ahí. Maritza. Amén, amén, amén. Apague uno de los dos micrófonos. Listo. Entonces, lea por favor Hechos 3, 22, 23. Porque Dios les bendiga. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oísteis en todas las cosas que os hablé. El 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Listo, está haciendo referencia a Jesús. Por favor, me lee Hechos 7 ahí en los siguientes capítulos. El 7:37. ¿Siete qué? 37, 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oísteis. Listo. Entonces, esto está haciendo un enlace entre Deuteronomio 18, 25, 29, que ya les dije, Hechos 3, 22 y 23, y Hechos 7, 37. El profeta había de proferir solo las palabras que Dios le comunicara, nada más. Y Cristo siempre dijo que sus palabras y sus obras eran de su propia cuenta o eran de Dios. Yo creo que si le hago abrir el micrófono a todos me van a decir, era de Dios. Pero leamos por favor una cita por lo menos, Juan 7:16. A ver, alguien que yo me acuerde ahí. ¿Está Ferney Vaquero? A la Juan, a la tú y a la tri. Paola Forero. Juan 7:16. Juan 7:16, San Juan, el Evangelio de San Juan. ¿No está Paola? Sara Vargas. Estoy, pero se corta. Juan, ¿Está qué? Juan 7:16. 7:16. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Listo. Juan 8:28, por favor, Paolita, lo mismo. Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Excelente. Juan 14, se lo voy a dar de tarea, Juan, hermanos trabajadores. Juan capítulo 14, del 10 al 24. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí, Él es el que hace las obras. Creedme que yo soy Él, el Padre en mí, etcétera, etcétera. Pero Paolita, léame esta última, Juan 17:8. Juan 17:8. Dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces el profeta, recuerde que el profeta solo podía hablar, el profeta verdadero, porque eran profetas falsos, el profeta verdadero solo podía hablar lo que Dios le dijera. Jesús hablaba y actuaba porque el Espíritu Eterno, que es Dios, estaba en él. Entonces, él de su humanidad era un profeta que obedecía lo que su Padre, que es Espíritu, le daba y que vive en él. Espero que esto no les vaya a confundir la mente, ¿cómo así? O sea que no, yo creo que soy claro en esto, ¿verdad? Entonces, Cristo también se aplica a sí mismo el título de profeta.
Recuerda cuando Jesús, bueno, mejor lee, por favor, Sarita, que levantó la mano. Lucas, bueno, Mateo 13:57, que ya estudiamos ese capítulo. Mateo 13:57, 57. Colabórame, Sarita. Mateo 13:57. Un momento. Bueno, 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Muy bien, así es de que Jesús, y dice, y no hizo allí sino unos pocos milagros, o hizo pocos milagros. Él mismo también habló de que él era el profeta, y que no había profeta que fuera deshonrado más que en su propia casa. Todavía está por ahí Paolita con Juan, no ha cerrado el libro de Juan, para que me lea Juan 6:14. ¿Qué dijo el pueblo de Jesús? Paola. Forero. Paola. ¿No está Paola? Bueno. 2 participantes levantaron la mano, vaya uno a saber quién es. Abre el micrófono uno de los dos porque me dice 2 participantes levantaron la mano. 3 participantes levantaron la mano. Uno de los 3, por favor léame, o no sé si es que me hace una pregunta, pero léeme por favor San Juan 6:14. Amén, mi pastor, yo lo leo. San Juan Dale, 6:14 dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Excelente. Eso es lo que el pueblo dijo. Eso es lo que el pueblo dijo. Este es un profeta. El profeta, sus credenciales era que él era conocido. ¿Conocido por quién? Por el pueblo. ¿Y por qué era conocido? Por las señales. Lo que él hablaba de Dios, eso se cumplía. Lo que él hacía de Dios o decía, eso se hacía. Entonces tenía grandes milagros. ¿Se acuerdan de Eliseo? ¿Se acuerdan de Elías? Hombres de Dios y profetas de Dios. Bueno, Jesús vino con esas mismas credenciales y yo no diría que con esas mismas, sino con unas más doradas y más poderosas. Por favor, los 2 hermanos que levantaron la mano, no sé si es que iban a hablar, a preguntarme en algo. Es David Gutiérrez. Dale, David Gutiérrez, dale. Dios les bendiga. Pues de Amén. hecho, pues iba a leer el capítulo, pues iba a leer el versículo. Bueno. Pero pues también se me había venido a la mente se me había venido a la mente también precisamente que eso se puede como relacionar con otra manifestación de Dios, ¿no? Con Melquisedec, que dice que es rey y sacerdote también. Bueno, pues cuando pasemos a sacerdote miramos aparte, pero ahora por lo menos por profeta, como profeta, yo pregunto, ¿a ustedes les queda claro que Jesús estuvo en esta tierra como un profeta y no como un profeta más, sino como uno de los más grandes profetas? ¿Claro Sí, esto? señor. ¿O alguna pregunta, alguna duda? Dice, no, a mí no me cuadra eso de que sea profeta. Si no le cuadra, tranquilo, no pasa nada. Cuéntemelo por qué y lo charlamos. ¿O queda claro? ¿Listo? Queda claro. Listo, entonces vamos a pasar al siguiente ítem, es que Jesús es un sacerdote, es la otra credencial, el que salvara este mundo, el que fuera, el que se presentara como redentor, como salvador, como el Mesías, como el Yoshua HaMashiach, tenía que ser un sacerdote. Vamos a mirarlo. Está escrito que el Mesías había de ser un ¿qué? Un sacerdote según un orden. Y ya por ahí David nos tocó algo, según el orden de Melquisedec. David, me lee por favor el Salmo 110, versículo 4. Es también una profecía y a la vez es un anuncio, una declaración. Amén, amén. Dice, Salmo 110, 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermano, arranque ese pedacito de hoja y échelo a la billetera ahí de la Biblia y recuérdese siempre que Jesús es sacerdote sempiterno para siempre según el orden de Melquisedec.
¿A dónde encuentra usted a Melquisedec? Allá en el libro de Génesis, los primeros capítulos, cuando Abraham peleó la guerra con 5 reyes de Kedorlaomer y le ganó la batalla a 5 pueblos, a 5 ejércitos, y se llevó todo el botín, salió y se encontró con un hombre que era sacerdote, venía vestido de sacerdote, y entonces le dio pan y vino, lo alentó, y Abraham sacó el botín, que dicen que eso eran como 10 tractomuladas de cosas, y ese diezmo se lo dio a Melquisedec. Y en aquel tiempo se conocía la genealogía de todo mundo. O sea, si hoy en día usted pregunta quién es los antepasados de Ramiro Ramos, sabrá mandar a aquel mago, hermano, porque uno se pone a buscar eso, y más hoy en día que los padres son irresponsables. Desde hace tiempos los padres son irresponsables, engendran hijos y no les dan el apellido. Pues hermano, eso se hace más triste. Yo soy un hombre convencido que los seres humanos deberíamos de llevar el apellido de la mamá y no del papá. El primer apellido que nosotros deberíamos de llevar es el de la mamá y no el del papá, porque es que el del papá se pierde a la vuelta de la esquina. Yo soy Ramiro Ramos, y si engendrara un hijo y no le diera el apellido, ese pasa a ser Pérez, Ortega, Mandrake, lo que sea. Entonces, si fuera por la mamá no pierde el apellido. Entonces, en aquel tiempo no pasaba eso porque la población era más pequeña y se sabía que este señor no, su papá era tal, su abuelo era tal, que este es Moisés, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, que todo se sabía la genealogía. Pero aparece un señor sacerdote llamado Melquisedec, y se dice que es rey de Salem, rey de justicia, sacerdote de Dios, que no se conoció quién era su papá. Imagínense, no se dijo quién era el tatarabuelo o los 14 tatas, como dijo el Chapulín Colorado. No se habló de los 14 tatas, se habló del papá. Y no se supo quién era el papá de Melquisedec. O sea, esto es uno que apareció y no se supo de dónde. Entonces, lo que dicen los señores teólogos, y yo he llegado a creerles, es que este Melquisedec es una manifestación temporal de Dios, que es espíritu, se manifestó como hombre y se presentó y tomó el botín de manos de Abraham. El mismo Dios Altísimo, el mismo Jehová, Yahweh, Elohim, Adonai, ese mismo y único Dios que hizo cielos y tierra, que ese espíritu se manifestó, el eterno Dios se manifestó como un hombre y tomó el botín. Eso es lo que dicen nuestros padres teólogos, y la verdad pues que no hay otra razón. Entonces el Salmo 110, si tú lo miras con cuidado, está diciendo en el versículo 4, el versículo que le dije que de verdad lo arrancara y lo pusiera en su memoria. Ese versículo está hablando una profecía de Cristo. Este Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, dicho de otra forma, mis queridos hermanos amados y preciosos, el Señor Jesús no tiene un sacerdocio heredado por Aarón, de la sangre de Aarón, o de la sangre de Moshe, o de la sangre de ¿cuáles otros sacerdotes? Aarón, o los hijos de Aarón, o de Leví, los 3 sacerdocios que habían, aaronitas, levíticos, y esos son como los más fuertes. Y el de Melquisedec, pero el de Melquisedec es del cielo, es celestial. El de Aarón es terrenal, el de Leví es terrenal. Entonces no es un sacerdocio, de otra forma dicho, no es un sacerdocio terrenal, sino que el sacerdocio de Jesús es heredado del cielo. Bendito sea el Señor. Y no sigo porque me prendo y termino predicándoles hasta las 10. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar un poquito más, por lo menos que terminemos lo de sacerdote hoy. Entonces, ¿qué podemos decir? Por esta razón Israel debió haber prestado atención a un sacerdocio diferente al Levítico, al que estaba en el libro de Levítico, que es un libro ¿de qué? De Torá, Neviín o Ketubín. De Torá. ¿Por qué? Porque está en el Pentateuco, 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, por la línea de Aarón, en la ley se prescribía la pública consagración a la cual un sacerdote podía ser sacerdote, perdóneme que rebuzne. Entonces usted me va a buscar Números capítulo 4, versículo 3. Paola Vanegas, mi querida teacher, my teacher, Números 4:3. Y en el momento acaba de escribir que tienen problemas de salud, entonces vamos a elevar la consulta a Blancanieves Ramírez, por favor. Blancanieves, ¿verdad? ¿Se llama Blancanieves? Ese Andrés sí hace bullying a la pobre Blanquita. Blanquita,
¿A qué edad un sacerdote o un hombre, mejor para no redundar, a qué edad un hombre podía llegar a ser sacerdote? Números capítulo 4, versículo 3. Blanca Ramírez. Bueno, por ahí vi una niña Atencio prendiendo el micrófono. Dale, sin miedo. ¿Me escucha? Niña Atencio. Señorita Atencio. Muchachos, aquí nos van a dar a las 10 de la noche y yo tengo que ir a dormir porque mañana tengo comenzando el Mi día. pastor de edad de 30 años. Léeme el versículo, por favor, mi amada y estimada y apreciada alumna. De edad de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Para servir en el tabernáculo de reunión, dicho de otra forma, para ser un sacerdote. Gracias, mi hermanita. Números 4.3. Se indicaba la forma precisa que debía llevarse a cabo. Números 8.7. Andrés, deme un nombre ahí. Claro que sí, vamos entonces con, por favor, Rápido. con Amy Joana Rodríguez. Números 8.7. ¿Cómo se llevaba a cabo eso? Nos queda media hora de clase. Tenemos que trabajar. Terminamos el sacerdocio, así nos dé las 12 de la noche, pero no se van a retirar, es importante. Joanita, por favor. Otro Parece nombre. que tienen ellos problemas de audio. La persona que tenga buena calidad de audio, por favor, puede activarlo y compartir. Números 8-7. Amén, hermano. Dice, así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Hermano amado que me preguntó por qué Jesús se bautizó, ¿está por ahí? Amén, sí, señor. Ahí tiene otra parte de la respuesta. El Señor, para comenzar su ministerio sacerdotal, tenía que ser lavado en agua, ¿sí? Pero no era cualquier lavamiento, no era no era un lavamiento porque estaba sucio o estaba sudado, era un lavamiento, o sea, un ritual, dicho de otra manera, ¿me hago entender? Era un rito. Señor, es que mi pregunta venía influenciada porque, pastor, como se supone que él fue manifestado en carne, y como toda la carne, pues, al haber nacido, pues, pecadora, pues, me imagino yo que, pues, tenía que haberse hecho bautizar. Pienso yo, no sé si de pronto estoy errado, pastor. No, porque volvería, o sea, pareciera que tú estuvieras pensando que toda carne nace pecadora, todo ser humano nace pecador, o sea, tienes un pensamiento que pues yo lo respeto, pero no lo comparto. Yo no creo que los niños nazcan pecadores, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, lo que es cierto es que para él comenzar el sacerdocio, él tenía que, según Números 8:7, ser purificado en agua bajo un ritual que debían de pasar todos los sacerdotes. El escritor de Hebreos ha hecho mucho énfasis sobre el sacerdocio de Cristo y muy diferente al sacerdocio levítico. Si usted léete, por favor, si puede leerte, se lo agradezco por su bien, que lea Hebreos, ¿sí? Sobre todo esos 10 primeros capítulos de Hebreos, ¿sí? Y entonces vemos allí toda esa parte del sacerdocio de Cristo. El escritor de Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Lucas, otros dicen que es otro, lo importante es que está hablando de ese sacerdocio, o sea, de Jesús como un sacerdote más supremo que Melquisedec, más grande que Levítico, es más grande que todos los grandes que existieron en la palabra. Entonces, por la consagración, Cristo cumplió toda la justicia en la transfiguración, y su oficio de profeta quedó atestiguado, oiga, de profeta. Mateo capítulo 17, lo puede mirar. Pastor, ya termina disculpa, acá este pedacito. ¿qué y ya quiere decir ahí en el versículo 8 en el capítulo 8 del versículo 7, donde dice
y harás pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Bueno, eso era, a ver, algunos han dicho que tenía que ser depilado, que lo afeitaban, y yo creo que era así, lo afeitaban, lo dejaban depiladito, ¿sí? Pero pues de Jesús no se dice que haya pasado eso, no se dice que haya pasado eso. Pues hay que tener en cuenta que también como lo más grande ahí era el lavamiento como tal, porque pues Jesús de una u otra forma venía a cumplir un sacerdocio más grande, ¿sí? Pero no tendría una respuesta, hermana Maritza. O sea, yo inventármele una respuesta por salirle bien, me quedaría difícil, pero yo no encuentro que Jesús haya sido rasurado con navaja, ¿sí? No. La razón no sé. Todo lo contrario, dice que el nazareo no pasaría navaja sobre su cabeza. Se cree que Jesús tiene el cabello largo, la barba larga, porque era nazareo, era de Nazaret, y venía a ser como una tipología de Sansón, pero del Sansón bueno, sin pecado. Listo. Todo lo contrario a Sansón, mejor, pero venía a ser como algo de la misma línea. Entonces, no le tengo la respuesta y creo, y no me le comprometo a buscarla porque es muy difícil. El por qué no. De pronto hasta la encontremos, y si encuentra algo le agradezco. Entonces, Amén, pastor, gracias. Cuando el Señor Jesús se siente sobre su trono, cuando Él se sentó, se esté sobre su trono, se confirma entonces allí esa parte mesiánica, que mesianismo es Mesías, es Salvador. Eso es lo que significa mesiánico. O sea, de una u otra forma, los cristianos somos mesiánicos, pero no mesiánicos de título, no mesiánicos de una denominación mesiánica de las modernas que están saliendo ahora con torciduras de ley o con mezclas de ley, sino que creemos en el Mesías. O sea, nosotros creemos en un Mesías, a alguien que viene a cumplir su función como tal. Y la venida del Espíritu Santo es la confirmación de su sacerdocio. O sea, tenemos aquí el Mesías, tenemos el siervo ya lavado, tenemos el siervo ya bautizado, y cuando se escucha la voz Juan ve el Espíritu descender como en forma de paloma, entonces esa, llamemos que es la consagración, es la unción, es la confirmación de que ese que estaba abajo, ese cuerpo que estaba ahí al pie de Juan, ese cuerpo de Jesús, es un sacerdote. ¿Listo? Yo creo que, pues la verdad, ¿qué más puedo decir? Cristo no se atribuyó el nombramiento de sacerdote. Estaba escrito de él de la siguiente manera. Se lo voy a dejar como de tarea, Salmo 110, todo el Salmo 110. Ya David leyó el versículo 4. El nombramiento en el bautismo, ya lo expliqué un poco, Mateo capítulo 3, versículo 17. Es decir, allí está como la confirmación, llamemos, de ese sacerdocio. Cuando él se bautiza, queda confirmado que sería un sacerdote, según lo que leímos en Números capítulo 8, versículo 7. La ratificación del sacerdocio de Jesús, Hebreos capítulo 5, sobre todo el versículo 1 al 5. Los primeros 5 versículos, capítulo 5, 1 al 5. Y la duración de ese sacerdocio, recuerde lo que dijo el salmista en el Salmo 110. ¿Hasta el domingo? No, para siempre. Sí, es eterna. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Le voy a dar otra cita fuera del Salmo 110 y es Hebreos 6:20. Repito, Hebreos 6:20. Hebreos 7, 1 al 3. Repito, Hebreos 7, 1 al 3. Hebreos 7, 20 al 28. Repito, Hebreos 7, 20 al 28. Hasta hoy, mis amados hermanos, hemos sacado los 2 primeros oficios cumplidos de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Si el Señor no ha venido y nos podemos ver dentro de 8 días, entonces vamos a demostrar por la palabra que Jesús también es rey. Hoy pudimos demostrar que es profeta y sacerdote. Nos falta demostrar que es rey para que tuviera las credenciales completas de ser de verdad Jesús, Josué, Yoshua, el Mahashia, el Salvador, el Mesías, el Redentor, el Cristo, Jesucristo,
Jesús Cristo, todos los atributos, títulos que usted le pueda dar o nombrar ahí.